capítulo a capítulo. Quiero decirles que este capítulo que vamos a comenzar hoy sí vamos a ver un capítulo entero, porque es un capítulo muy conocido, primero. Segundo, creo que es uno de mis capítulos favoritos de la palabra de Dios. He predicado en ese capítulo muchísimas veces, pero hoy vamos a ver exegéticamente qué nos quiere decir ese capítulo. Hoy lo vamos a estudiar un poco más versículo a versículo, amén. No solamente tomar una parte del capítulo, sino entenderlo. Vamos a entender qué quiso decir el Señor, y este capítulo es muy lindo y aparte es parte de una conversación muy profunda que hubo entre dos personas. Así que vamos a ver, ya usted conoce nuestra primera lámina que siempre nos dice lo que es una exégesis bíblica. Creo que todos ya a estas alturas conocemos lo que es una exégesis bíblica, amén. Y es importante que nosotros tengamos claro que es descubrir, amén, lo que está o el mensaje que se encuentra ahí en el texto, en lo que vamos a leer. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Cuál es la enseñanza en ese capítulo para nosotros y para nuestras vidas? Amén. Hablábamos el lunes con algunos de los líderes que estuvimos reunidos y hablábamos un poco acerca de esto. La palabra de Dios es un consejo que está ahí para nosotros y nosotros tenemos que descubrir ese consejo, ver cuál fue el verdadero consejo que quedó en esa escritura que fue dirigida no a nosotros, pero sí quedó para nosotros. Amén. Entonces es importante entender lo que es una exégesis bíblica. Dame por favor otro. Entonces hoy vamos a hablar de Juan capítulo 3. Hoy no vamos a hablar de una carta, hoy vamos a hablar de un libro y un capítulo que está en ese libro. Dame por favor. Como ya lo dijimos, Juan es un libro, un evangelio escrito en Éfesos entre los años. No se tiene una fecha exacta en qué fecha se escribió el Evangelio de Juan. Se dice que entre los años 60 y en los años 100. O sea, hubieron 40 años ahí donde, después de Cristo, por supuesto, en esos años donde se pudo haber escrito esta carta. No existe una fecha exacta, pero es dirigido ¿a quién? A futuros lectores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién me dice algo de lo que quiere decir futuros lectores? Dígame algo. Recuerde que cuando escribían las cartas iban dirigidas ¿a qué? A las iglesias, tenían un destinatario, pero este libro, ¿verdad?, es a futuros lectores. Fue algo, por supuesto es el evangelio, fue una recopilación de las cosas, de las buenas noticias de salvación, y por supuesto entonces se escribe con una finalidad, pero no ha dirigido a alguien, sino a futuros lectores, a gente que lo iba a leer. ¿Con qué finalidad? Pues ahí lo dice, con la finalidad de presentar a Cristo y demostrar que las señales, fíjate, y yo necesito que entendamos muy bien cuál es la finalidad de este libro, porque nada más entendiendo la finalidad de este libro, nosotros vamos a entender mucho del capítulo que vamos a analizar. ¿Por qué? Porque mira cuál era la finalidad. Presentar a Cristo y demostrar que las señales milagrosas, las enseñanzas de Jesús, todo lo que fue recogido en este libro, se han escrito con la finalidad de que el lector primero crea en Jesús como el Mesías, que es el Hijo de Dios. Juan fue el que presentó a Jesús, más aún que todos, como el Hijo de Dios, como el Mesías. ¿Cómo empieza el libro de Juan? En el principio el verbo era con Dios. Juan siempre quiso presentar a un Jesús no como la gente lo veía, un profeta, un carpintero, el hijo de fulanito. Juan quiso presentarlo como lo que era, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías esperado. Y en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso entonces entendemos que Juan quería presentar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. No únicamente el Salvador que esperaban los judíos, sino el Salvador de este mundo. Aunque Lucas se enfocó más hacia allá que incluso el mismo Juan. Y de esa manera, todo el que leyera pudiese leer este libro y alcanzar vida eterna a través de él. Entender que en ese libro estaba el Mesías, estaba todo lo que se hablaba acerca de ese Mesías esperado, de ese Salvador tan esperado. El mismo libro de Juan en el capítulo 20 nos dice la finalidad, así que no es muy difícil entender que esta es la finalidad. Mira cómo lo dice. Versículo 30, Juan 20, 30 y 31. Dice Juan: Jesús también hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus seguidores, pero no están escritas en este libro. Sin embargo, estas, hablando de su libro, se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida
por medio de él. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí? La finalidad del libro es esa. Y tenemos que tenerla muy claro porque cuando empecemos a estudiar el pasaje nos vamos a dar cuenta que esa realmente es la finalidad con la que incluso Juan redactó cada uno de sus capítulos. Amén. Continuamos. Entonces, división del capítulo. Es muy sencillo, hermano. Es un capítulo muy sencillo, pero que tiene muchas cosas profundas. Dámelo, por favor. Mira, del versículo 1 al 10 habla de algo extremadamente precioso e importante, del nuevo nacimiento. Del 1 al 10 habla del nuevo nacimiento. Del versículo 11 al 15 lo presenta como el Hijo del Hombre levantado como la serpiente en el desierto. Cuando dice el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Se presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Versículo 16 al 18 habla del amor de Dios al mundo. Ahí está, por supuesto, Juan 3:16, que creo que todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y vamos a ver cuál es el contexto de eso, qué se venía hablando antes de llegar a ese versículo y por qué está ese versículo ahí, en qué contexto está ese versículo ahí. Versículo 19 al 21, pues la luz y las tinieblas. Jesús habla de la luz y las tinieblas y la respuesta de las personas ante el Hijo de Dios. Cuando es presentado el Evangelio, cuando se presenta a Jesús como luz de este mundo, ¿cuál es la respuesta de los seres humanos? ¿Cuál es la respuesta de la gente antes la luz? ¿Qué amaron más? Todo eso está ahí en ese libro, así que vamos a estudiarlo juntos. Dame uno, please. Primero, vamos a ver el contexto. Es una conversación, como le dije, entre dos personas. ¿Quién eran las personas? Este señor, que si usted vio la serie de Chosen, usted sabe quién es él, ¿verdad que sí? Nicodemo y Jesús. Dice la Biblia que Nicodemo llegó de noche a hablar con Jesús, pero dice una cosa tremenda y vamos a empezar, aunque ahorita vamos a leer por lo menos los 10 versículos primeros, pero lo primero que me dice... Lo primero que me dice es quién era este hombre. Y es sumamente importante que me digan quién era este hombre, porque dice que era un líder religioso, que era judío y que era de los fariseos. Amén. Es lo primero que me dice. ¿Por qué? Porque si este hombre era fariseo, era judío, era un experto de la ley, era un líder religioso, se supone que él debía saber muchísimas cosas. Se supone que él debía enseñar a otros acerca de lo que realmente estaba ocurriendo. Pero mira lo que le dice Jesús un poquito más adelante. Después que ellos hablan y tienen la conversación, Jesús le dice: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Cuando Jesús tiene esa conversación con él y cuando hablan de estas cosas, Jesús se da cuenta que Nicodemo sabía de muchas cosas. Era un maestro de la Torá, era un maestro de la ley. Nicodemo conocía mucho, pero de las cosas importantes acerca de Jesús, él no sabía absolutamente nada. Amén. Y es importante entonces esta conversación. ¿Por qué? Porque ya tú en tu mente empezaste a decir, claro, porque si él no sabía nada, lo que Jesús iba a hacer en esa conversación era explicarle muchas cosas acerca de todas estas cosas que ya leímos. Dame uno, please. Entonces mira, todo esto que tú ves aquí, todas estas imágenes para nosotros son comunes. Wow, mira esto, la cruz, Jesús y la gente acercándose. Pero para Nicodemo, un maestro de la ley de la época, pues él no conocía absolutamente nada, ni entendía absolutamente nada de esto. Dame uno. Nicodemo no sabía lo que era un nuevo nacimiento. Ya tú has leído eso. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre viejo entrar al vientre? Él no conocía nada. Un maestro de la ley de la Torá que esperaba al Mesías, un hombre que según se guardaba intachable, pero que realmente no entendía lo que es el nuevo nacimiento. Y nosotros como cristianos hemos entendido que la base fundamental del cristianismo es el nuevo nacimiento. Y de esto Nicodemo, nanay. Entonces, ¿qué no sabía Nicodemo? Jesús se presenta como el único camino de salvación. No un camino, no es por ser judío, no es por guardar la ley. Ahora Jesús se presenta, mira esta conversación tan profunda, como el único camino de salvación. Y de esto Nicodemo tampoco tenía ni idea. Lo otro que le habla es del amor de Dios al mundo entero, solo a sus ovejas. Ese es otro tema. Pero lo que le habla es del amor de Dios no solamente por los judíos, sino
aún por los gentiles. Porque en esta conversación Jesús no le dice, porque de tanto amó Dios a los judíos, sino que dijo, por tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo. Mira, yo me imagino, lo que pasa es que nosotros 2000 años después decimos, ay, qué fácil. Pero yo me imagino que cada palabra de Jesús, Nicodemo hacía así como que, ¿qué? ¿Que nuevo nací qué? ¿Nuevo nacimiento de qué? ¿Y cómo es eso de que tú eres el camino para la salvación? Ya va. Pero si la salvación es por ser judío, por pertenecer a mi religión. Y cuando le dijo, mira, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero si la salvación es para nosotros. Los gentiles no entran en este paquete. Ellos nunca han querido saber de Dios. Esta conversación fue muy buena y nosotros la vamos a aprovechar hoy. Amén. Cristo como la luz del mundo, imagínate. Y la respuesta que Cristo sabía que tendrían los hombres cuando se presentara la luz. Unos iban a querer estar cerca de la luz y otros simplemente la iban a rechazar. ¿Por qué? Por sus obras. Que dice esta conversación que amaron más las tinieblas. Amén. ¿Verdad que es preciosa esta conversación? Entonces vamos a verla. Vamos a comenzar. Juan 3, del 1 al 21. Vamos a leer solo los 10 versículos primeros y después empezamos a estudiar. Pero vamos a leerlo para tener un contexto, para que de repente usted me dice, pastor, yo lo he leído muchas veces, pero pueden haber aquí personas o personas que nos van a ver más adelante que no hayan nunca leído este pasaje. Entonces vamos a leérselo para que ellos lo entiendan. Mira lo que dice. Había un hombre, como ya dijimos, llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que hacen son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le responde, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede producir la vida humana. Escucha esto, por favor. El ser humano solo puede producir la vida humana. Como dice Reina Valera, lo que es carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu es. Mira cómo lo dice Nueva Traducción Viviente. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Amén. Del Espíritu Santo. Versículo 7. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Mira lo que le dice. ¿Cómo es posible esto?, pregunta Nicodemo. Jesús le contesta lo que leímos hace rato. ¿Tú eres maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Amén. Entonces vamos a empezar entonces ahora sí a estudiar. Versículos 1 y 2. Lo primero que dice es que había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, judío y de los fariseos. ¿Por qué Juan nos aclara que era fariseo? Porque recuerden que cuando Jesús estuvo en esta tierra habían muchísimas religiones. Había muchísimas creencias, inclusive los judíos únicamente, dame uno. Los judíos únicamente, habían entre ellos, habían fariseos, habían seduceos, habían escribas, habían esenios y habían celotes. Inclusive no judíos, pero sí descendientes de Israel, estaban los samaritanos y cada uno de ellos creían diferentes cosas. Unos creían en resurrección de los muertos, otros creían en los ángeles, otros creían que los muertos no resucitaban. Unos solamente, como los seduceos, era la parte sacerdotal o religiosa, la parte que cuidaba el templo. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, ellos únicamente creían en la Torá, mientras que los fariseos sí creían en toda la ley. Estaban los esenios, que creían únicamente en la parte purificadora. Incluso ellos se habían apartado de las demás religiones porque ellos creían que el templo había sido corrompido. Entonces imagínate Jesús donde se encuentra en medio de todas estas cosas, en medio de todas estas enseñanzas. Estaban los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? El grupo armado, el grupo que decía, no, nosotros tenemos que armarnos en armas para acabar con esto. Esto eran los celotes. ¿Por qué? Porque los romanos no pueden siempre subyugarnos. Entonces, en medio de todas estas religiones
¿Qué nos aclara entonces Juan? ¿Qué comienza Juan aclarando? Que este hombre llamado Nicodemo, primero era un maestro, era religioso, maestro, pero nos dice básicamente que era un fariseo. ¿Por qué? Porque al decirnos que era un fariseo, nos dice a los lectores qué era lo que él creía, en qué creía él. Amén. Pero también existían las otras, por supuesto, los otros imperios, el que estaba de salida, que era el griego, y el romano, que era el que estaba establecido, que también tenían sus creencias. Dame una. Muchos de ellos creían en Júpiter, en el dios Júpiter, en Apolo, en Afrodita, otros en Isis, Osiris, y pare de contar. No te puse todos los que hay ahí, pero había una mezcolanza de creencias. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando llegan a conocerse, cuando llega Nicodemo a hablar con Jesús, ¿qué le dice Nicodemo? ¿Qué es lo primero que le dice? Le dice rabí, le dice maestro. Si Nicodemo era un fariseo, entonces se supone que él reconoce, mira lo que dice, a Jesús como un maestro. Dame uno, mira lo que significa maestro. Rabí significa mi maestro. Era un título de respeto dirigido a un maestro de la ley o a un doctor de las escrituras. Mire, hasta aquí Nicodemo le estaba diciendo, de mi religión, de lo que nosotros creemos, tú eres un maestro maravilloso. Tú eres el maestro. Tú eres mi maestro. ¿Y sabes qué le dice? Y le dice, tú eres un maestro maravilloso. Todos sabemos, todos, tal vez los que estaban con él, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Y le dice, porque las señales milagrosas que tú haces, solamente la puede hacer alguien que se ha enviado de Dios. Lo reconoce como maestro de una de las religiones. Ahora, cuando tú y yo comenzamos a ver la respuesta de Jesús, nos damos cuenta que el que él haya sido reconocido como maestro no era suficiente. ¿Por qué no? Jesús era solo un maestro. Jesús era un maestro, pero solo un maestro. Por eso la respuesta de Jesús inmediata. Jesús no le dice, sí, es verdad, yo soy un maestro, mira donde estudié a los pies de fulanito. Me he preparado mucho para dar, no, ¿verdad que no? ¿A dónde se va Jesús? A su verdadero propósito. Yo no sé si ya ves el clic que Jesús hace ahí, pero Jesús cuando ve lo que Nicodemo le dice, ya va Nicodemo, no te confundas. Yo no soy solo un maestro. Como hay tantos fariseos, porque hay mucha gente que sí reconoce a Jesús como un maestro. Muchas religiones no cristianas que reconocen a Jesús como un gran maestro, otros como un gran profeta. Así, bueno, un gran profeta como fue Mahoma y como fue, y reconocen a Jesús como algo. Pero tú y yo no solo reconocemos las enseñanzas de Jesús, no solo reconocemos los milagros de Jesús. Tú y yo sabemos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino a este mundo para darnos salvación y vida eterna. Recuerda lo que hablábamos el domingo, no sé si pasado o antepasado, la preeminencia de Dios en nuestras vidas. Que Jesús no es únicamente un maestro. Por eso tú y yo no podemos solamente aprender de la palabra y llegar y decir, bueno, la palabra tiene que hacer cambios en tu vida. Porque la palabra de Jesús es vida, porque Él es vida. No es solamente enseñanza. Jesús no es únicamente milagros. Por eso la gente que busca a Dios por milagros, cuando no recibe el milagro, vuelve atrás. Jesús se lo dijo muchas veces, ustedes me buscan porque les hice un milagro, pero su corazón está muy lejos de mí. Ustedes no me buscan por quien yo soy, por la vida eterna. Y esto era lo que él quería decirle a Nicodemo, lo que él quería enseñarle a Nicodemo. Por eso no llegó y comenzó a hablar con él de la ley. Bueno, está bien, tú también eres maestro, vamos a comenzar a estudiar los dos. Por eso, hermano, por eso Jesús no es únicamente un maestro. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Importantísimo. Entonces, cómo comienza esta conversación, y lo que Nicodemo viene a decirle a Jesús, lo que Jesús entiende, y llega y le da una hermosa respuesta. Dame uno, please. Mira lo que dice esta lámina, te la dejo para tus notas. Ya yo te lo dije, pero te lo dejo. Yo siempre te coloco esto para tus notas personales. Para cuando tú leas nuevamente las láminas, ¿cuántos lo hacen? Cuando usted lea nuevamente las láminas, usted llegue y diga, ok,
lo reconocía como maestro de la ley y que sus enseñanzas provenían de Dios. Pero Jesús inmediatamente le responde, directamente aclarando quién es él realmente y a qué vino a este mundo. Y se presenta como el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces comienza a mostrarle el camino al reino de Dios. Porque Nicodemo le dice, tú eres un maestro, y Jesús le va a hablar de cómo pertenecer al reino de los cielos. Yo imagino que Nicodemo lo agarró como que trastabilló. Vamos a leerlo, dame uno, please. Mira lo que dice, versículo 3. Jesús le respondió, te digo la verdad, maestro, sabemos que vienes de Dios, te digo la verdad. Le dice, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, tú no podrás ver el reino de Dios. Tú no podrás ver el reino de los cielos. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo no entendía absolutamente nada. Jesús le contestó nuevamente, te digo la verdad, como dice Reina Valera, de cierto os digo, te digo la verdad. Le dice, nadie puede entrar en el reino de Dios. Escucha esto, por favor. Nadie. Ahí Jesús no dijo, algunos entran por un lado, otros entran por otro, algunos entran por ser buenos, unos por hacer buenas obras, unos porque son chéveres con la gente, unos porque son judíos, unos porque son evangélicos, unos porque vienen a la iglesia. Jesús no dijo ni nada de eso. No nombró absolutamente otra cosa. Dice, mira, Jesús dice, te digo la verdad, nadie, dile que está a tu lado, nadie, por favor, para que quede claro en nuestros corazones, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Ahora yo te tengo que preguntar esto, ¿has nacido de nuevo de agua y del Espíritu? Dígame amén duro o diga, pastor, de verdad que no lo sé, mejor me lo explica. Hemos nacido de nuevo, porque esto es una declaración fuerte y no es de un pastor, no es de un evangelista, es de Jesús. Él dijo, de cierto os digo, ¿quieres que te diga la verdad? Nadie podrá entrar al reino de los cielos a menos que nazca de agua y del Espíritu. Amén. Y llega y le dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Sí, tú y yo podemos reproducirnos humanamente hablando muchísimo, pero esa no es la vida de la que Cristo estaba hablando. Cristo no estaba hablando de una nueva vida que se produce cuando hay un nuevo nacimiento. Tú lo sabes, pero no está de más aclararlo. Por eso Cristo le dice, el ser humano solo se puede reproducir humanamente. Pero la vida nueva, la vida espiritual, dice ahí, solo proviene del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Entonces es importante que entendamos qué significa entonces nacer de agua y nacer del Espíritu. Dame uno, please. Versículo 5. Jesús le dice, te digo la verdad, nadie puede estar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. ¿Qué significará eso de nacer de agua? Mucha gente y muchos teólogos tienen diferentes opiniones. Algunos dicen que nacer del agua tiene que ver con la purificación de la que hablaba Ezequías. Otros dicen que tiene que ver con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es simbólica al agua que nos limpia. Y muchas veces hay muchas opiniones. Sin embargo, realmente cuando tú estudias esto y lo que Jesús quería hablar, hay pasajes incluso de una conversación que él tuvo en el capítulo después con otra persona, donde él le dice algo que más o menos nos orienta hacia qué significa nacer del agua y del Espíritu. Mira lo que dice, dame uno. Juan 4, 12 y 26. Tú sabes que él está hablando con la mujer. ¿La mujer qué? ¿Por qué era samaritana? Porque era de Samaria. ¿Pero en qué creían los samaritanos? Habían diferentes religiones, ¿cierto? Ellos esperaban la salvación de los judíos, no, porque ellos eran enemigos de los judíos. ¿De dónde esperaban ellos la salvación? Entonces mira, Jesús le era necesario pasar por Samaria y hablar con una mujer que tampoco creía en él, porque era samaritana, y le va a hablar de estas cosas, porque Jesús le predicó a todos. Recuerda que ya había pasado Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, a los gentiles también. Entonces mira lo que dice. Jesús le dice a esta mujer, Jesús le respondió, ¿no sabes lo que Dios da gratuitamente? ¿Ni sabes quién soy yo?
La mujer no sabía quién era él. Y mira lo que le dice Jesús tan bello. Te estoy pidiendo un poco de agua, porque le dijo, mujer, dame agua del pozo. Y si tú supieras quién soy, me estarías pidiendo a mí, no yo a ti, tú a mí, porque yo te puedo dar agua viva. Si tú supieras quién soy yo, quién es el que habla contigo, entenderías que el agua que yo doy, y más adelante lo dice, no es el agua común con el que vas a volver a tener sed. Yo te doy agua viva, le dice Jesús. Ella entendió y le dijo, sí, Señor, creo en ti. Ella tampoco entendió nada como Nicodemo. Ella también quedó, ¿agua qué? Agua viva, no conozco esa marca. ¿De qué pozo, Señor, es esa marca? Porque mira lo que dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes ni siquiera un balde. Tú me estás diciendo, y usted dirá, ay, por favor, esta mujer. Recuerda que todo lo que Jesús estaba enseñando era totalmente nuevo para ellos. Ellos no sabían nada de nuevo nacimiento, de nacer del agua del Espíritu. Mira lo tremendo. Por eso nosotros hoy en día estamos aprovechando esas conversaciones. Pero para ellos eran enseñanzas nuevas. ¿Y por qué quedaron plasmadas ahí en la Biblia? Para que tú y yo entendiéramos lo que es el Evangelio, la buena noticia de salvación. Y llega y le dice, no tienes ni siquiera un balde, una cubeta, no tienes con qué sacar el agua. Y le dice, ¿de dónde me vas a dar agua viva? El pozo es profundo de paso. ¿De dónde me vas a dar agua viva? Mira lo que le dice esta mujer, se va a lo religioso. Nuestros antepasados Jacob nos dio este pozo. Sus hijos y sus animales bebieron de él. ¿Acaso eres más que él? O sea, tú eres mayor que Jacob. Ella no entendía lo que estaba diciendo. Ella no sabía con quién hablaba. ¿Acaso tú eres mayor que Jacob? Él le contestó, todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy nunca más tendrá sed. Y mira lo que dice, el agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que brota para vida eterna. Oh, aleluya. El agua que da Jesús no es cualquier agua. Jesús le está diciendo a Nicodemo, el que no nazca de agua, del agua y del Espíritu. Pastor, eso tiene que ver con la palabra, amén. Jesús es la palabra, Él es el verbo que se hizo carne. Pastor, eso tiene que ver con el lavamiento de Ezequiel, que profetizó Ezequiel sobre el lavamiento de los pecados, amén. Jesús murió por ti, por mí, para limpiar nuestros pecados. Pero el agua viva que brota dentro de nosotros, el Espíritu Santo, que comienza a hacer cosas en nuestro corazón, que brota, que tú y yo no sabemos cómo pasa, que se siente como ríos de agua viva en nuestro interior. Y todo es porque Jesús lo produce en la vida del ser humano. Eso no lo entendía Nicodemo, no lo podía entender. Pero Jesús no llegó y le dijo, bueno, Nicodemo, déjame ver cómo te explico. Jesús le dijo, de cierto os digo, sí, tú dices que yo soy un maestro, qué bueno, pero yo te digo algo más importante. El que no nazca del agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Más que saberte la Torá completa, se la sabían de memoria. Más que conocer toda la ley y todas las leyes y todas las cosas, vestirte de una manera, es que tú y yo podamos nacer del agua y del Espíritu. Y el que está a tu lado, nosotros hemos nacido del agua y del Espíritu. Y por eso tú y yo podemos decir que tú y yo tenemos vida eterna. La vida eterna para ti y para mí no es por ser cristiano, no es por venir a una iglesia, no es por hacer buenas cosas ni por hacer obras. La vida eterna que está dentro de nosotros es porque hemos recibido al Rey de Reyes y Señor de Señores como nuestro Salvador. Y en nuestro interior corren como ríos de agua viva. Mira lo que sigue diciendo. Yo sé, le dijo la mujer en el versículo 25, yo sé que el Mesías va a venir. Cuando venga, hablará de todo esto. Dice ahí, el Mesías es el que llaman Cristo. Versículo 26, Jesús le dice, ese soy yo, el que está hablando contigo. Jesús se presenta como el que da esa agua viva. Pastor, ¿y a qué hace referencia el agua viva? Dame uno, please. Mira cómo dice Juan, el mismo Juan. Por eso te dije que nosotros tenemos que tener en cuenta de qué habla el libro. Bueno, lo hemos estado estudiando los lunes aquí. Qué importante entender el contexto, no solamente inmediato del capítulo, sino del libro, para nosotros poder llegar y decir, por eso es que Juan presentaba tanto a Jesús como lo que realmente era, porque era la finalidad de su libro.
Era la finalidad de su evangelio, que la gente lo leyera y dijera: wow, este no era cualquier profeta, este no era un maestro más, este era el Hijo de Dios, este era el Rey de Reyes, el Mesías esperado. Mira lo que dice Juan 7, 37 y 39 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, él mismo se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. Pastor, ¿qué río es ese? Mira, el 39 nos los dice. Esto dijo ¿de qué? Del Espíritu que habían recibido los creyentes, los que creyesen en él. Todo el que cree en Jesús recibe este Espíritu Santo precioso. Por eso Jesús le está hablando a Nicodemo que tienen que nacer del agua y del Espíritu. Por eso la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Dios, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pastor, es que él es buena gente, pero si no ha recibido a Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo, no puede haber nacido de nuevo. Pastor, pero es que usted lo ve, mire, ese no bebe, no fuma, no hace nada, mire ese, no, es que uno lo ve, pero necesita el Espíritu de Cristo, porque el que regenera y renueva la vida del hombre se llama Cristo Jesús. Por eso la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿necesitamos o no necesitamos el Espíritu del Señor en nuestras vidas? Él es el que nos vivifica, el que vivifica nuestra vida y nuestro espíritu. Por eso hablábamos el domingo que Cristo es espíritu vivificante. O sea, un espíritu que da vida. Amén. Importantísimo que entendamos esto. Esto dijo del espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Amén. Entonces es importante. ¿Qué más dice? Dame uno. Mira lo que dice Apocalipsis 21. ¿Quién escribió Apocalipsis? El apóstol Juan también. Mira lo que dice. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Amén. Importante que nosotros entendamos este nuevo nacimiento que se produce cuando nosotros recibimos a Cristo. Dame uno, please. Versículo 6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Le está diciendo Jesús a Nicodemo. Cuando le dice esto, que solamente puede nacer de agua y del Espíritu, entonces le aclara por qué. Y le dice: el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Pero le aclara a Nicodemo que la vida espiritual se produce a través del Espíritu Santo de Dios. Dame uno. Mira cómo dice Ezequiel 36, 26. Dice: les daré un corazón nuevo. Dame uno, please. Esa palabra corazón es la palabra lep, que significa, aparte de corazón, significa voluntad, intelecto, deseo, entendimiento. Incluso esa palabra se ha visto como que es la mente del ser humano. Y Ezequiel desde ese tiempo está diciendo: el Señor, yo les daré un intelecto, una mente nueva, un corazón nuevo, una voluntad nueva. Y le dice: y pondré un ¿qué? ¿Y pondré qué? Un espíritu. Pregunto, ¿ese espíritu es el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Y por qué está con E minúscula? Y pondré un espíritu nuevo. Mira, hermano, él dice: yo les voy a dar un intelecto, un deseo, un entendimiento nuevo. Y le dice: y pondré un espíritu nuevo. Cuando habla de un espíritu nuevo, habla de un espíritu renovado, un espíritu vivificado dentro de ustedes. Les dice: este espíritu vivificado, este espíritu regenerado en ustedes, dice, dentro de ustedes les quitaré ese terco corazón de piedra. No les quitará, les quitaré. Dice, ese terco corazón de piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo. Y dice: pondré mi espíritu. Ahora sí habla del Espíritu Santo. Pondré mi espíritu
en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. En otras palabras, el ser humano en su espíritu necesita, dile que está a tu lado, necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que nuestra vida pueda cambiar. Es el Espíritu de Dios el que nos hace nacer de nuevo. Es el Espíritu de Dios el que renueva nuestro espíritu. Es el Espíritu de Dios el que renueva nuestra mente, nuestra voluntad. Es el Espíritu de Dios el que causa todas las cosas. Y lo recibimos cuando recibimos a Cristo Jesús. No existe tal cosa como Espíritu Santo, yo te recibo. Recibimos a Cristo y el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Amén. El Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros cuando recibimos a Cristo y nuestro espíritu es vivificado. El espíritu del hombre es vivificado a través del Espíritu Santo. Dame uno. La palabra espíritu aquí es la palabra ruach, que significa espíritu, aire, aliento, respiración, hálito. Es eso que recibimos de parte de Dios. Amén. Y que dice la Biblia que volverá a Dios. Pero eso que recibimos necesitamos. Y ahora vamos a ver nuevamente lo que dice Juan 3, el versículo 6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual del hombre nace del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Sí se entiende esto hasta aquí? Vamos a ver otro versículo, dame uno. Mira cómo dice Isaías 57. Porque así dijo el alto y sublime. De eso hemos sacado estas canciones. A el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Y dice, y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y en la santidad. Y con, esta palabra y con te la subrayé, porque cuando tú buscas otra versión dice, pero también habito. Wow, qué tremendo esa palabra. Lo puedes buscar ahí en tu Biblia en otra versión. Dice, yo habito en las alturas, en la eternidad, en la santidad. Yo habito allá, mi nombre es santo, pero también habito. ¿Y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Qué aleluya tan grande. Yo habito en la eternidad, yo habito allá arriba en las alturas, pero con el quebrantado y humilde de espíritu, yo también habito con él. Y eso es tremendo. ¿Y sabes por qué? Mira lo que dice también. Para hacer vivir, dile que está a tu lado, para hacer vivir. Yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Yo habito con ellos porque yo soy el que le da vida al espíritu de los humildes. ¿Sí lo ves? Yo soy el que le da vida al espíritu quebrantado, al espíritu de los humildes. Y dice, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué es vivificar? Ya lo hemos estudiado mucho. Para darle vida al corazón, a la mente, al intelecto de los quebrantados. Estas palabras, dame una, son exactamente lo mismo. Ruach para espíritu y lek para corazón. Exactamente las mismas palabras. Yo no sé si nada más hasta aquí tú te estás dando cuenta que lo que Jesús le está enseñando a Nicodemo es sumamente profundo. Porque lo que ya el Señor había dicho en Isaías, ya lo que el Señor había diciendo, el Señor decía, mira, yo habito allá arriba, allá donde nadie llega. Yo habito allá arriba en la santidad, mi nombre es santo, yo habito en la eternidad, pero también habito con aquel que tiene un espíritu humilde y quebrantado, porque yo le doy vida al espíritu humilde. Y yo le doy vida, yo vivifico un corazón, una mente quebrantada para el Señor. Amén. Por eso tú y yo estamos aquí y hemos recibido vida de parte del Señor, porque nosotros nos hemos doblegado ante Él y le hemos dicho, Señor, nosotros te aceptamos y te recibimos. Nosotros sí creemos que tú eres el Mesías. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios.
A veces la gente piensa, eso es de recibirle, es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Cuando tú y yo le recibimos, pasa algo precioso en la vida del hombre. Cuando tú y yo realmente, porque la Biblia dice que si confesares con tu boca, pero creyeres en tu corazón. Cuando tú crees en tu corazón, porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado a tu vida y el Espíritu Santo toca tu espíritu y toca tu corazón, el Espíritu Santo te convence de que verdaderamente esto no es una religión, de que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, de que verdaderamente Él es el Rey de Reyes, el Salvador de este mundo. Por eso no es cualquier cosa, predícale ahí, lánzale algo a ver si, no, hermano. Porque cuando la Biblia dice que en tu boca hay poder de vida y de muerte, no está hablando de que declares cosas, está hablando de que realmente cuando tú hablas puedes hacer que alguien pase de muerte a vida por el simple hecho de que reconozca a Jesús como su Salvador. Hay poder en nuestra boca cuando realmente predicamos el Evangelio de Cristo. Y nosotros debemos entender lo importante que es, lo importante de que lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Nicodemo llegó y dijo, me la voy a comer. Maestro, sabemos que vienes de Dios. Ya va, Nicodemo, qué bueno que lo sabe. Pero de cierto os digo que el que no nace de agua y del Espíritu, el que su espíritu no ha sido vivificado, el que su vida no ha recibido vida de parte del Espíritu Santo, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha recibido a Cristo, no verá el reino de los cielos. Amén. ¿Sí estamos claros hasta aquí? Aleluya. Seguimos. Mira cómo dice Job, la misma palabra espíritu. Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. Dice, ciertamente en el hombre hay espíritu. Y el soplo, dame uno. Y el soplo, o sea, el aliento de vida, el hálito, el soplo de vida del omnipotente hace que, dame uno, hace que el hombre entienda. Es la palabra esa, tevinem, que significa discernir, separar mentalmente, distinguir. ¿Qué está diciendo ahí Job? Mira, tú sabes en qué contexto viene esto. El hombre está diciendo, ¿recuerdas el nombre? Eliú. Eliú está hablando y está diciendo, yo pensé que ustedes eran sabios, les está diciendo a los amigos de Job. Yo pensé que ustedes eran sabios porque tenían muchos años, porque eran viejos. Y yo dije, bueno, yo voy a callar, porque esta gente tiene muchos años y realmente ellos tienen mucha sabiduría. Pero los escuchó hablando y dijo, no, estos no tienen ninguna sabiduría. Entonces llega este versículo donde dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. Y el soplo del omnipotente es el que hace que el hombre realmente pueda entender las cosas espirituales de Dios. ¿Cómo dice la Biblia? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. La gente no puede entender, el carnal no discierne espiritualmente, porque las cosas espirituales se disciernen por el Espíritu. Amén. Y tú y yo hemos recibido ese Espíritu precioso, en el cual hemos nacido de nuevo. Y no recibimos un espíritu de adopción, sino por el cual nosotros podemos clamar, Abba Padre. Amén. Recibimos ese espíritu de adopción. Entonces es importante que nosotros entendamos todo lo que tiene que ver con ese nacimiento y esa vida espiritual que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo ahí en una conversación. Dame uno. Mira lo que dice Tito 3:5. Dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, todo lo que hemos hablado, sino por su misericordia. Y dice, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo de Dios. Si usted está aquí y usted recibió a Cristo, no por sus obras, no por lo que habíamos hecho, sino por su misericordia, tú y yo debemos entender que el Evangelio se trata de un nuevo nacimiento y una nueva vida en Cristo Jesús. Vuelvo a preguntar, después de haber visto esos versículos, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir, pastor, yo he nacido de nuevo? Porque realmente en mi vida yo he visto un nuevo nacimiento. Realmente en mi vida yo he visto una vida nueva. Mira, yo no te digo esto para que tú sientas cierta acusación. Yo te digo esto para que tú te autoanalices o nos autoanalicemos.
porque estos mensajes son preciosos. Recuerda que la Biblia es un espejo donde nosotros nos vemos, no para ver a los demás. Hay gente que es muy buena, hermano, muy buena viendo los pecados de los otros. Hay gente que es muy buena viendo los pecados de los demás, pero los suyos propios. La Biblia es ese espejo donde yo veo y digo, wow, cuánto me falta en esto, cuánto me falta en aquello. Y eso es precioso. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no viene a juzgarte, viene a corregirte, porque te quiere dar salvación y vida eterna. La Biblia no viene con un dedo acusador, viene con un dedo a decirte, Gina, cambia esto y cambia aquello, porque yo te quiero conmigo en la eternidad. A eso vino Cristo, ya lo vamos a leer, pero a eso vino Cristo. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, porque Él dice, nos lavó y quitó nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva. Reina Valera dice así, dame uno. Habla del lavamiento, de la regeneración. Dice, Él nos limpió por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu. ¿Qué significa lavamiento de la regeneración? Esta palabra regeneración significa dar vida a algo que estaba muerto. También se usa como nuevo comienzo. Por eso la Biblia dice, y ustedes que estaban muertos en delitos y pecados, ¿qué hizo el Señor? Nos dio vida. El evangelio entonces, ¿qué es? Vida nueva, una nueva vida. Por eso la Biblia dice que no se pone parche viejo en ropa nueva. No, bueno, Señor, yo quiero mi propia vida y tú me quitas una que otra cosita. O sea, tú me pones un parchecito aquí bueno, un parchecito aquí otro. Dice la Biblia que cuando tires de ese parche vas a romper todo. El parche nuevo no se pone en ropa vieja. Entonces este viejo hombre que somos nosotros, este ser que está viciado, es un viejo hombre, dile que está a tu lado, tiene que ser quitado completo. Y dice en la Biblia, no que nos pongamos parche. No, tengo un hueco por aquí, tengo un hueco por allá. Cuando la gente me grita por allá, se me ve el hueco. Como dice, se ven las costuras. Cuando la gente me dice algo, pastor, es que yo soy manso, pero no menso. Y cuando no sé qué. Y entonces queremos remendar nuestra vida. Y la Biblia nunca habló de una vida remendada. La Biblia nunca habló de una vida acomodada. Y eso es lo que venden muchas veces el evangelio. Dios quiere mejorar tu vida. Mentira. Dios quiere que tú matar tu vida para que tengas una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Importante, hermano, entender esto. Importante que el Señor no vino a ponernos remiendo, sino a arrancarnos esa ropa vieja y vestirnos, dice la Biblia, de ese nuevo hombre que es Cristo Jesús. Ponernos su ropa y sus vestiduras. Y de la ropa y de las vestiduras, wow, hay muchas enseñanzas preciosas. Amén. Importante eso. Porque la regeneración es dar vida a algo. Y la renovación es hacer nuevo algo que ya existe. Y es un proceso continuo. No es que ya naciste de nuevo y eres perfecto. No, hermano. Día a día nos renovamos. Y fallamos. El Espíritu mismo nos da testimonio. Nos hace poner tristes. Nos entristecemos y decimos, Señor, perdóname. Y volvemos a comenzar. Pedimos perdón. No por remordimiento, sino por arrepentimiento. Cambio de mente y de dirección. Señor, eso que hice no estuvo bien, no lo voy a volver a hacer. Eso lo produce el Espíritu Santo en el hombre. Amén. Seguimos. Vamos ya al versículo 7 al 10. Mira lo que dice. Después que Jesús le presenta esto a Nicodemo, que te aseguro que tú y yo hoy lo hemos entendido más de lo que entendió Nicodemo en ese momento. Después que le presenta eso, le dice, así que no te sorprendas, Nicodemo. Yo siendo Nicodemo le digo, no, claro, está fácil que no me sorprenda. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. No le dijo, no te sorprendas cuando te digo, bueno, Nicodemo, si quieres, puedes nacer de nuevo. No, si tienes tiempo, Nicodemo. Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Voy a usar este cliché. Dile que está a tu lado, tenemos que nacer de nuevo. No es que es por si queremos, es que yo vengo a la iglesia. Ya tú y yo entendimos que venir a la iglesia no nos da salvación ni nada. Tenemos que nacer de nuevo. Amén o ayayay. Tenemos que nacer de nuevo. Si tú y yo nos llevamos eso en el corazón, yo me doy por servido. Tenemos que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen de nuevo. No sabemos cómo ocurre ese nuevo nacimiento. No sabemos cómo el hombre nace de nuevo. Lo único que sabemos es que cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a darnos vida.
así como no sabemos cómo el viento, ni a dónde viene, ni a dónde va, solo lo sentimos, así tú y yo no sabemos cómo pasó, pero lo que sí sabemos es que tú y yo hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo que fue puesto en nuestras vidas. Importante que tú y yo entendamos eso. Conversación preciosa que tiene Jesús. Sin embargo, Nicodemo le dice: ¿cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Y Jesús le contestó: tú eres un maestro respetado y no sabes de esto. Entonces comienza Nicodemo, aunque no entendía que era una obra de Jesús, el Espíritu Santo en la vida del hombre, comienza Jesús a explicarle ciertas cositas. Dame una. Versículos 11 y 13, mira lo que dice. Te aseguro, mira lo que le dice. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio. O sea, te hemos dicho las cosas que pasan, te hemos dicho cómo son las cosas y ustedes no nos creen. Y mira lo que les dice Jesús. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo las cosas terrenales, ¿cómo creeréis si les hablo las cosas espirituales? Si yo les estoy hablando de nuevo nacimiento, de nacer de nuevo, de que el Espíritu los va a regenerar, de que necesitan nacer de agua y el Espíritu. Si no me cree Nicodemo cuando le hablo las cosas naturales, ¿cómo me van a creer cuando le hable las cosas espirituales? Y mira lo que le dice, las cosas celestiales. Nadie jamás, dice Jesús, le dice a Nicodemo: hermano, mire, si usted está siguiendo este mensaje, ya usted se dio cuenta que Nicodemo solo pensaba que él era un gran maestro, que venía de Dios, y tal vez podía pensar, porque no lo sabemos, no lo podemos asegurar, este es el Hijo de Dios, este es un Mesías, este es el Mesías, o es un maestro, sabemos que vino a enseñarnos, pero hasta este momento Jesús llega y le dice todas estas cosas, y le dice lo siguiente: nadie jamás fue al cielo y regresó. Y le dice: pero el Hijo del Hombre, hablando de quién, del mismo, pero el Hijo del Hombre, le dice, bajó del cielo. Ahora Jesús se está presentando como el Hijo de Dios ante Nicodemo. Mira lo profundo de esta conversación. Nadie jamás fue al cielo y volvió, pero el Hijo del Hombre, Nicodemo, está frente a ti. El Hijo del Hombre bajó del cielo. Amén. Mira lo que sigue diciendo. 14 y 15. Le dice: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Nicodemo tal vez no sabía mucho de lo nuevo, pero de esto sí sabía mucho. ¿Qué hizo Jesús? Lo llevó a su propio terreno. ¿Qué hizo Jesús? Vino a mostrarle en la ley, vino a mostrarle en lo que él conocía de qué le estaba hablando. Por eso Jesús es nuestro maestro. Por eso Jesús es el predicador más precioso que ha pisado esta ciudad. Jesús, conociendo que Nicodemo tal vez no estaba entendiendo mucho, le dijo: bueno, yo te voy a hablar de lo que tú sí sabes. Y tú conoces muy bien de esto. Y tú sabes lo que pasó en el desierto. Yo no sé cuántos lo saben aquí, pero le está diciendo: tú sabes lo que pasó en el desierto. Y le dice: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Vamos a leerlo para saber dónde está eso, para los que de repente dicen: pastor, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue? ¿En qué desierto fue eso que yo me perdí? ¿Qué serpiente fue esa? Mira lo que dice, Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Ese es el pueblo de qué? El pueblo de Israel. Amén. Habló contra Dios, se quejaban, decían: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. Imagínate, un pueblo precioso. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano del maná. Cosa que los alimentaba todos los días. Y le dice, así es la gente, ¿verdad que sí? Así somos. Y el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo. ¿Qué pasó ahí? Dios se molestó. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Hubo un juicio de parte de Dios por la queja y la murmuración, y Dios permitió que todas esas serpientes en el desierto comenzaran a morder a todas esas personas, y empezó a morir mucha gente por ser rebelde al Señor.
¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Eso está pasando hoy en día. Lo mismo que pasaba en ese lugar, lo mismo que pasaba en ese tiempo, hoy en día está pasando. La gente sigue muriendo por ser rebelde y seguir en rebeldía en contra de Dios. Ahí ese terreno lo lleva. Mira lo que dice los siguientes versículos. Entonces el pueblo vino a Moisés. Ellos estaban muriendo, estaban desesperados, corrían de un lado a otro. No sé cuántos lo han leído en la Biblia, pero corrían de un lado a otro. Los mordían las serpientes y morían. Y el pueblo vino corriendo ante Moisés. ¿Y qué le dijo? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Ruega a Jehová, por favor, que no nos sigan mordiendo, que no sigamos muriendo. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Y qué le dijo Jehová? Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, una sola. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuera mordido mirará a ella y vivirá. La serpiente, llegó Dios y quitó las serpientes. Ayúdenme a predicar. ¿Quitó Dios las serpientes? Simple y llanamente puso una por encima de las demás. Por eso es que Cristo está por encima de todo. No es que Cristo, es que eso era lo que pensaban los judíos, que Cristo venía a quitar la maldad, a quitar el pecado, a luchar, a matar a los romanos. No, Cristo no vino, la maldad estaba ahí, pero Cristo vino a ponerse por encima de todos. Entonces no fue que en el desierto se quitaron las serpientes, sino que las serpientes seguían mordiendo, pero todo el que miraba a la serpiente que Moisés había levantado tenía vida, cobraba vida, vivía. Amén. Y mira lo que dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Ya que entendemos este contexto. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que mire al Hijo del Hombre reciba salvación y vida eterna. Lo metió en su terreno y le dijo: la salvación no es por ser judío, es por mirarme a mí. ¿Te gusta así, Nicodemo? Aleluya. Entonces entendemos, dame uno. La salvación, la vida que recibían por mirar esta serpiente de bronce, ellos que tanto admiraban a Moisés, dámelo, ahora la recibían por mirar a la cruz, por su sangre y por su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Entendemos el contexto de por qué Jesús estaba hablando eso con Nicodemo. Seguimos. Mira lo que dice 16 al 18. Pues Dios amó tanto al mundo. Mira a dónde nos lleva este versículo. Y tú y yo lo hemos repetido tantas veces. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero mira del contexto que viene este versículo. Le dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora todo el que mire a la cruz del Calvario puede conseguir vida eterna. Pero me llama mucho la atención lo que dice el 17 y el 18. Y era lo que hablábamos ahorita, porque dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Hay gente que cuando tú le hablas del evangelio piensa que lo estás condenando. ¿Te pasa o no te pasa? Pero es que yo no te hablo del evangelio para que tú sientas condenación. Ya la condenación está en el hombre. Yo te hablo del evangelio para que seas salvo por ese que murió en la cruz del Calvario. Hay una diferencia grande, ¿verdad, Eri? En que tú pienses que las palabras que cuando yo te predico el evangelio te lo estoy predicando porque te estoy condenando. A mí no me condenes. Ya la condenación está en el hombre. Las serpientes siguen mordiendo cada día a los seres humanos. Pero todo el que levante su mirada a la cruz del Calvario, entonces puede tener vida. Cristo no vino a condenarte. Cristo vino a darte la salvación de esa condenación que ya nosotros teníamos. Amén. Entonces ahora mira cómo dice ese versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y el 18 dice: no hay condenación para todo el que cree en él. Pero todo el que no cree, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Por eso es que dice: pero todo el que no cree ya ha sido condenado porque no han creído en el Hijo de Dios. ¿Cómo hago? Ya yo levanté la serpiente,
Pero a ti te está mordiendo la serpiente y tú no quieres mirar la serpiente de bronce. En el desierto yo te aseguro que mucha gente no miró la serpiente de bronce. Algunos lo creían, otros simplemente no alcanzaron a mirarla. Pero lo mismo pasa con el Hijo del Hombre. Él murió en una cruz y la cruz sigue levantada. La cruz sigue ahí. Y tú y yo somos salvos porque miramos a la cruz. No por nosotros mismos ni por ninguna religión. Te vuelvo y te repito, no es por venir a este lugar. Tú y yo somos salvos. Tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Porque estamos mirando a la cruz de Cristo Jesús. Hermano, te voy a recordar esto. Todo esto se lo estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Todo esto que hoy hemos estudiado se lo estaba diciendo Jesús a Nicodemo. De cierto os digo que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. ¿Y cómo es esto? Y le dice todo. Y le dice así como el Hijo del Hombre. Mira qué conversación tan preciosa, pero que resume el evangelio verdadero de Cristo Jesús. No es por obra, es por gracia. Amén. Seguimos. Dame uno. 19 al 21, últimos versículos. Esta condenación, mira lo que dice, mira el resumen. Dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. Hermano, mira, cuando tú tienes todo este contexto en la mente, te vas a gozar con esto que dice aquí. Porque dice, esta condenación se basa en un hecho. ¿Y cuál es el hecho? Pregúnteme, ¿cuál es el hecho? Míralo, ahí lo dice. La luz de Dios, que era Cristo, llegó al mundo. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que a la luz porque sus acciones eran malvadas. Más fácil que eso. Jesús le dijo, ¿sabes qué? La condenación de los que no me quieren ver a mí, de los que no quieren levantar su mirada hacia Cristo, se basa en un hecho. Y es que dame uno, míralo como lo dice Cristo. Dice, otra vez Jesús les dijo en Juan 8, ¿te das cuenta que el libro de Juan siempre habla de eso? Dijo, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, esta condenación que reciben los hombres no se basa sino en un hecho, que la luz que es Cristo, que da vida eterna, vino al mundo. Y el hombre no quiso acercarse al mundo. ¿Por qué? Lo dice claro, porque amaron más las tinieblas, amaron más la maldad, amaron más lo que hay en ellos, amaron más su propia vida, amaron más seguirse ellos que la luz que vino hasta el mundo. Todo eso se lo está diciendo Jesús a Nicodemo. Y mira lo que sigue diciendo. Todos los que hacen el mal odian la luz y niegan acercarse a ella. Se niegan, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero versículo 21, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Por eso tú y yo le damos gloria a Dios porque nos acercamos a la luz. Cuando la luz vino a nosotros no llegamos y dijimos, bueno, no, es que yo soy perfecto, no, es que yo... sino que no amamos más las tinieblas que la luz. Mire, cuando usted le pregunta a alguien que está apartado, ¿por qué no vuelve al Señor si sabe que es la verdad? Esa persona no consigue una explicación. Y dicen, es que me siento atado, es que trato pero no puedo. Y cuando tú ves realmente el trasfondo, simplemente está pasando algo. Están amando más las tinieblas que la luz. Lo ponen en balanza y dicen, perdóname, Señor, pero yo quiero seguir fallando. Perdóname, Señor, pero yo quiero seguir pecando. Perdóname, Señor, pero yo quiero seguir haciendo lo malo. Y eso es simplemente amar más las tinieblas que la luz. ¿Qué le podemos decir al Señor allá arriba cuando nos toque dar cuenta por nuestras vidas? Señor, yo te conocía, yo sabía que tú eras verdadero, yo sabía todas las cosas, pero tú tienes que entender que... Y el Señor te dirá, sí, que amaste más las tinieblas que a la luz. Lamentablemente Mateo 7 dice que muchos dirán, Señor, Señor. Y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, en tu nombre eché fuera demonios, yo profeticé. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, porque por nuestros frutos nosotros somos conocidos. Amén. Importantísimo eso. Dame uno. Ahí termina la conversación de este viejito, este maestro de la ley con Jesús. ¿Qué entendió Nicodemo hasta ese momento? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que es una conversación muy, muy, muy preciosa entre ellos dos. Pastor, en el 21 no termina en el 21 este capítulo.
Simplemente después dice que Jesús se fue a otro lugar donde bautizaban mucha gente. Y cuando estaban bautizando mucha gente venía a bautizarse. Y Juan el Bautista estaba cerca, pero ya la gente no iba a bautizarse con Juan, sino que ahora venían a bautizarse con Jesús. Y los discípulos de Juan sintieron así como cierta, no sé cómo decirle, envidia. Y dijeron, bueno, pero ahora el hombre que estaba contigo, que tú dijiste que era el Mesías, ahora todo el mundo va a él y no viene a nosotros. ¿Y qué dijo Juan? Juan dice unas palabras preciosas con las que termina ese capítulo y terminamos el capítulo de hoy. Mira las palabras, ya están, solo te las voy a leer. Mira lo que dice. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Juan estaba claro de quién era Jesús y de quién era él. Y dice el 29. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. O sea, en otras palabras, el novio es él. Yo soy el amigo del novio que escucho las promesas de él para ustedes. Y dice, por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Yo debo menguar para que él crezca. Eso tiene que estar en tu vida y en la mía. Mira lo que dice el 31. Él vino de lo alto, lo mismo que venían hablando, y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos las cosas terrenales, pero él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero pocos creen en lo que él dice. Qué tremendo. Juan está diciendo, él vino del cielo y da testimonio de lo que ha oído, pero pocos creen en lo que él dice. Y mira lo que dice 33. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues él es el enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu, ese es el Espíritu Santo, sin límites. Y dice, versículo 35, el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios, versículo con el que cierra 36, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo de Dios nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. El Evangelio de Cristo ahí presente. Amén. Gloria a Dios. Dame uno. Quise regalarte esto, pensé que ya ahí terminaba, pero simplemente quise regalarte esta última lámina porque me quedo con esta preciosidad de versículo. Me quedo con esta preciosidad de versículo y con esa conclusión. Es necesario nacer de nuevo y ese nacimiento proviene del lavamiento, de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Un nuevo nacimiento para una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Este versículo es precioso, hermano. Lo leía y me quebrantaba. Él nos salvó no por las acciones justas de nosotros que habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, Celi, quitándonos nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Amén. Dale un aplauso, dale un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ponte de pie y vamos a orar juntos y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche. Te pedimos que tú puedas atesorar esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Señor, que tú viniste a darnos vida, Señor. Dice tu palabra que tú nos das vida y vida en abundancia. Tú viniste a vivificar nuestra vida, nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos a renovar nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento. Ayúdanos, oh Espíritu Santo, danos tu mente, Cristo Jesús, danos tu mente, danos tu vida. Oh, gracias te damos, Señor, porque hemos creído en ti y tú eres maravilloso. Tú eres lo más importante para nosotros y te damos gracias, oh Señor, porque tú moriste en esa cruz para podernos dar vida eterna. Señor, ayúdanos a cada día vivir para ti, a que cada día mengue más Ender, Señor, a que cada día menguemos más nosotros, para que, como decía Juan, tú puedas crecer y seguir creciendo en nosotros. Tu palabra, Señor, el apóstol Pablo lo decía de esa manera: ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí, y eso se ha convertido en una verdad muy grande en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir cada día menos nosotros y más tú, pero para eso debemos entender que debemos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Señor, ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos en paz y en bendición. Despídenos de este lugar, pero no de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.